Hola amigos, hoy les vamos a presentar una entrevista relacionada con los trastornos de desarrollo del lenguaje. Por eso hemos acudido a la doctora en psicología y terapista de lenguaje, Ana Guamán, directora de la Fundación Milagros de Vida. Doctora, muchas gracias por permitirnos hacer esta pequeña entrevista, ya que nosotros, como vamos a ser futuros docentes, es muy importante que nosotros podamos identificar ciertos problemas, no solo pueden ser en el lenguaje, sino en lo cognitivo, en lo social, para poder solucionar esos problemas y así que no se compliquen más. Pues, sí, con mucho gusto por ahí. Comencemos. Vamos con la primera inquietud. ¿Qué tipo de trastorno del desarrollo del lenguaje se presenta más frecuente en las consultas, en su consulta? En la consulta particularmente, como se habla de retraso en el desarrollo del lenguaje, involucra que desde tempranas edades los niños no están respondiendo a lo que se necesita. El desarrollo del lenguaje o el trastorno del lenguaje no se presenta únicamente cuando el niño no está hablando, sino en los primeros meses de vida. Por ejemplo, es muy natural que a los 3 meses se empiece todo lo que es sonidos vocálicos, en que empiezan A, O, U. Hablamos entre 7 a 9 meses, tienen que tener un lenguaje de tipo silábico, donde están da, 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 ta, 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 ta. El hecho de que un niño de 7 meses no presente este tipo ya de lenguaje, aunque sea infantil, ya nos está dando indicios de que existe un retraso. Obviamente se tiene que remitir al profesional adecuado, que en este caso es el psicólogo quien hace la evaluación de cocientes de desarrollo. Y dentro de los cocientes de desarrollo está toda el área del lenguaje. Entonces se procede a la estimulación. Propiamente se diagnostica un trastorno del lenguaje a la edad de 3 años, porque a los 3 años se espera que haya llegado a su máximo nivel de madurez. Y a los 3 años los niños deben tener un lenguaje de tipo adulto, con frases completas, utilizando artículos, pronombres, y utilizando adecuadamente todo lo que es singular y plural. Entonces, ahí sí, en cambio, cae en un diagnóstico donde ya hablamos de dislalias, disfemias, tartamudeo y un sinnúmero de dificultades que están ahí presentes. Continuamos. ¿Tiene actualmente algún caso de niño o niña con trastorno de desarrollo del lenguaje? Explíquenos brevemente acerca del problema que tiene el niño o niña y el tratamiento que se le está aplicando actualmente. No solamente uno. Por lo regular ya vienen acá los niños que están escolarizados. Entonces tenemos muchos niños que están entre 5 y 6 años. El año anterior habíamos hecho una estadística y del 100% de niños atendidos. Claro que acá también tenemos niños con discapacidades y niños sin discapacidad. Estábamos hablando de que existe un 25% de trastornos del lenguaje, que es bastante alto. Entonces, en este tipo de situación depende de la evaluación que se haga para empezar el tratamiento, porque no es el hecho de que de pronto el niño no hable, se le da el mismo tratamiento a todos, porque todos los seres humanos somos individuales, tenemos características diferentes. Asimismo, de acuerdo a la dificultad que presenta el niño, se presenta el tratamiento, de manera que es individual. ¿Qué materiales se utilizan habitualmente para tratar un TDL, un trastorno de desarrollo del lenguaje? Todo lo que sea material auditivo y visual. El niño aprende a través del juego. Entonces, si trabajamos con revistas, láminas, y sobre todo que estos dibujos que están representados en las láminas sean dibujos reales, ¿sí? De pronto podemos tener dibujos animados donde las imágenes se distorsionan. Si estamos frente a un problema de trastorno del lenguaje, ya hay una distorsión, y si no presentamos láminas reales, eso provoca dificultades. De igual manera, todo lo que es material auditivo. Nosotros, como escuchamos, reproducimos y hablamos. Entonces, cassettes, videos, todo lo que venga en situación de sonido. Se empieza con los niños, por ejemplo, en estimulación temprana, lo que es onomatopeyas.
De pronto el niño no va a poder decir perro, gato, león, pero sí va a ver el dibujo y va a usar la onomatopeya. El perro, guau guau, el gato, miau. Entonces, desde esas edades ya estamos hablando de lo que es el lenguaje. Algo muy importante, ¿cómo se trabaja con padres de niños que tienen un TDL? ¿Cómo se trabaja con los padres? Si partimos de que la evaluación empieza con una entrevista, el padre es un factor primordial en la reeducación o en el adquirir el lenguaje adecuado para los niños. Porque si no hay colaboración de los padres, no sirve de nada que nosotros estemos trabajando con el niño. De hecho, estamos hablando que si bien la terapia va a estar 45 minutos, y estamos considerando que es una situación de toda la vida. Entonces, el padre de familia está desde que se levanta, come, se acuesta. Entonces, el padre es el motivador y el verdadero estimulador del lenguaje en el caso de los niños. Entonces, no acostumbrarnos a que de pronto el niño, el padre entiende, dice que quiere tal cosa. Muchas de las veces vienen acá y uno dice, yo no escuché nada de eso. Pero quiere. Usted interpretó, mas el niño no lo expresó. Entonces es educar al padre de familia en el manejo del vocabulario del niño, para que exija emisión de palabras. Entonces el niño va a implementar su vocabulario y vamos a evitar conflictos futuros, porque todo niño con TDL va a tener dificultades de aprendizaje en futuro, porque como hablamos, escribimos. Bien. ¿Por qué se producen los trastornos de desarrollo del lenguaje? ¿Hay algún factor que sea implícito para que lo produzca? Tenemos diferentes causas. La primera puede ser una fisiológica, donde se determine que existe una lesión mínima a nivel del hemisferio cerebral izquierdo, que es lo que controla todo lo que es el área del lenguaje. Estas se pueden dar por traumatismos craneoencefálicos, una caída con un desmayo, por nacimiento, puede darse igual por genética, en el caso si hay disfemias o tartamudeos heredados. En los casos adquiridos socialmente, los niños sobreprotegidos. Entonces, ¿para qué ellos van a hablar si nosotros todos les estamos consintiendo y entendiendo, sobreentendiendo más que todo? Y otra situación también se da por trastornos de conducta. Niños extremadamente tímidos limitan su lenguaje. Eso hace que se conviertan también en introvertidos. Entonces, toda es una relación en función del desarrollo que haya tenido en las primeras etapas de vida. ¿Conoce usted algún mito acerca de los niños o niñas con trastornos de desarrollo del lenguaje? Uno de los mitos más característicos es que se dice que los chicos sordomudos, como se decía anteriormente, no hablan. Y esa es una mentira muy grande. El hecho de que el discapacitado auditivo no hable es porque él no escucha. Y si no escuchamos, no somos capaces de reproducir sonidos. Todo discapacitado auditivo llega a decir mamá. Pero la falta de estimulación en la situación de reproducir sonidos, de escuchar para poder volver a repetir, hace que ese lenguaje se limite. De hecho, hay una tendencia que se llama ahora en el área del lenguaje la parte oral, en el sentido de que los niños, siendo deficientes auditivos, ya empiezan por lo menos leyendo los labios y Lo difícil es que la sociedad todavía no estamos acostumbrados a manejar ese tipo de comunicación y los chicos son motivos de burla. Y el oralismo se quedó nuevamente estancado. Pero ese es un mito que se tiene que ir cortando porque un deficiente auditivo podría llegar a hablar sin dificultad. ¿Cuáles son los indicadores o rasgos que presenta un niño o niña con un trastorno de desarrollo del lenguaje? Como te decía anteriormente, todo empieza a partir de los primeros años de vida. Entonces no podemos esperar a que empiece la escolaridad para que se evidencien trastornos del lenguaje, cualquiera podría escucharlos en el hecho de la pronunciación. Pero el lenguaje se clasifica en dos áreas, que son la escala verbal y la comprensiva. Desde pequeñito, si nosotros damos una orden y el niño no la obedece adecuadamente, ya estamos hablando de que existe una dificultad en su lenguaje comprensivo. Porque comprensivo es lo que entiende y hace, y el expresivo es lo que dice. En función del expresivo estamos hablando de que desde los primeros años de vida tiene que decir
sílabas, palabras o formular clases a determinadas edades. Si no lo está haciendo, ya se está hablando de un trastorno. También influyen mucho las dificultades de conducta. Niños tímidos que no puedan expresarse adecuadamente, se crea un mutismo selectivo. No quiere decir que no pueda hablar, sino que simplemente su timidez hace que no se puede expresar. Pero todo esto, convirtiéndose en un hábito, el niño puede venir degenerando este tipo de dificultades. Por eso es preciso siempre dar la estimulación adecuada para evitar futuros conflictos, porque un niño con trastornos del lenguaje va a tener, por ende, problemas en el aprendizaje. Para finalizar esta interesante entrevista, ¿qué recomienda usted a los docentes con alumnos que tengan un trastorno de desarrollo del lenguaje? La capacitación es indispensable, porque si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, difícilmente vamos a poder remitir al profesional adecuado o detectar a tiempo. Y sobre todo en las aulas, son los maestros los que se dan cuenta de este tipo de dificultades. Porque en casa esperamos a que de pronto hable porque se sabe en la familia que el papá, mamá habló tarde, o porque es sumamente consentido, nosotros sobreentendemos lo que dice. Entonces es capacitarse, saber a qué edad determinada deben hacer las cosas, expresar sus ideas y entonces remitir al profesional adecuado. En cualquiera de las áreas, si sabemos a lo que nos enfrentamos, vamos a poder desenvolvernos eficientemente. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Nos ha ayudado a librarnos de algunos paradigmas que hemos tenido durante mucho tiempo, como asimismo a incrementar nuestro conocimiento. Como usted dijo anteriormente, es importante que nosotros, como docentes futuros y los docentes actuales, conocer de ciertos rasgos que puedan ayudarnos a identificar a esos niños que tienen un problema que se puede solucionar, claro, únicamente si se lo detecta tempranamente. Muchas gracias nuevamente. A ti también, en lo que se pueda siempre se va a estar ayudando. Muchas gracias.